Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Educación Familiar. Soy el máster Jorge Ruiz Magaña y como cada miércoles estamos aquí en vivo con invitados de lujo que nos comparten desde su experiencia temas de enriquecimiento personal para toda la familia. El día de hoy tengo a una invitada que fue mi maestra cuando yo estudié la maestría en el Instituto Juan Pablo II. Ella es María Elena Belderrain Campaña. Ella es tanatóloga, psicóloga. Ahorita se va a presentar para que ustedes la conozcan y podamos hablar de este tema que va a ser muy interesante. Si bien ya saben que hemos hablado varios temas de tanatología aquí en el programa, pero en esta ocasión vamos a ser un poco más particular porque vamos a hablar acerca del duelo gestacional y más específicamente lo desautorizado que suele estar este tipo de duelo. Entonces, antes de iniciar, vamos a escuchar a nuestra invitada para que de esta manera estemos en sintonía con lo que vamos a aprender, escuchar, compartir el día de hoy. Marilena, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Qué nos comparte de su persona para los jornaleros que la están viendo? ¿Quién es usted? Pues mira, te cuento que yo estudié pedagogía como licenciatura y después de esto hice una carrera hacia la consultoría familiar. También estudié en el Instituto Juan Pablo II, pero junto con esta maestría de consultoría familiar también me especialicé en tanatología. Entonces tengo ya un tiempo acompañando procesos de duelos distintos. Ahorita vamos a platicar un poco más sobre esto. Y la última especialización que hice fue alrededor del duelo gestacional. Y entonces, así como de manera profesional, digamos que divido mi vida entre la educación, ya sea como docente, también un poco en editorial, trabajando con maestros, maestras en diferentes escuelas, y por otro lado los procesos de acompañamiento tanatológicos. Entonces, básicamente de eso se trata un poco sobre mi formación profesional y lo que hago, ¿no? Académicamente. Muy bien, pues entonces va a estar muy interesante porque, bueno, al momento de estar hablando de una especialización, si bien pues ya es más concreto, a lo mejor el público de alguna manera se puede sentir menos identificado, pero quien se siente identificado puede decir, nunca se ha abordado, porque al menos aquí en el jornal nunca hemos hablado del duelo gestacional. Entonces desde ahí se me hace muy interesante. Pero me gustaría primero pues recordar a la audiencia que nos está sintonizando tanto en vivo como en retransmisión que está en la caja de comentarios y con mucho gusto vamos a andar mandando su saludo, las preguntas que tengan para nuestra invitada, algo que quieran compartir para entre todos testimonios enriquecer este programa, pues bienvenido sea. Me gustaría entonces comenzar, Elena, si nos definimos nuevamente qué es tanatología, que si bien ya lo hemos hablado aquí, nunca está de más que la gente entienda, contextualicemos de qué estamos hablando. Ok, muy bien. La tanatología es una relación de ayuda, es una disciplina que ofrece acompañamiento en los procesos de pérdidas, ¿no? La verdad es que al inicio la tanatología se enfocaba bastante solo a acompañar procesos de muerte, de manera que quienes nos dedicábamos a la tanatología, pues nos enfocábamos en acompañar personas que estaban pasando a lo mejor por una enfermedad en fase terminal o una enfermedad crónica, o el haber perdido alguna parte de su cuerpo, todo lo que tenía que ver como con salud, ¿no? Y alrededor de la muerte también. O también acompañar procesos de duelo de familiares de quienes han perdido a alguien por muerte. Realmente ahora ya se sabe que en tanatología podemos acompañar cualquier proceso de pérdida. Realmente no es necesario que ocurra una muerte para atravesar un proceso de duelo, ¿no? Que serán como todas las experiencias que vamos a tener alrededor de la pérdida. Entonces, exactamente eso es lo que hacemos en tanatología, ofrecer una relación de ayuda, un acompañamiento. Se busca que este sea un espacio cálido, un espacio en donde las personas puedan hablar y explorar y trabajar sobre cómo se sienten, ¿no? Como mucho trabajar sobre el mundo emocional, el mundo sentimental, el mundo afectivo, pero también mucho sobre nuestra propia identidad y cómo repercuten las pérdidas que tenemos y cómo nos van trastocando, cómo van configurando también nuestra identidad. Entonces también eso hacemos en el acompañamiento tanatológico. Te digo, es una relación de ayuda, es una relación también muy puntual. O sea, la tanatología no es una terapia, es una relación puntual en donde se trabaja específicamente alrededor de este proceso de duelo, ¿no? Que puede ser por cualquier pérdida.
Y pienso que es muy interesante que vayamos viendo estos términos porque también la palabra duelo suele ser a lo mejor algo que pues, escuchamos, a lo mejor de forma trivial, pero también como puntualizar qué es, sería muy enriquecedor. Entonces, ¿a qué le diríamos duelo, maestra? Ujú. Son todas las reacciones que tenemos en todo nuestro ser. Cualquier pérdida significativa va a tener muchas repercusiones en nuestro ser. Entonces, todas estas reacciones pueden ser emocionales, sentimentales, pero también pueden ser reacciones físicas. Cuando atravesamos un duelo significativo, nuestro cuerpo reacciona. A veces ni siquiera estamos tan conscientes como lógicamente de lo que está ocurriendo, pero nuestro cuerpo también está reaccionando, de manera que son reacciones emocionales, sentimentales, físicas, también reacciones cognitivas. O sea, hay muchos pensamientos, sobre todo intrusivos, ¿no? Pensamientos que vienen a nosotros una y otra vez cuando estamos atravesando una pérdida, y conductuales. Todo nuestro mundo cambia cuando tenemos una pérdida significativa. Entonces, el duelo va a ser todo este proceso que vivimos, todo este conjunto de reacciones que tenemos cuando atravesamos una pérdida significativa. En realidad siempre estamos viviendo pérdidas, ¿no? Toda la vida está envuelta en pérdidas y también en ganancias. Y no todas las pérdidas van a tener como un proceso de duelo tan visible. No todas las pérdidas nos van a ocasionar todo este movimiento tan confrontativo a nivel identitario, pero aquellos que sí son significativos, pues esos más especialmente son los que acompañamos, ¿no? Y es interesante cómo como sociedad son cuestiones que sí pasa tan cotidiano como menciona usted, sí es algo que nos vemos día a día y sin embargo todavía estamos como muy en pañales al momento de acompañar, al momento de saber qué decir, al momento de saber qué comportarnos. Y ahora que vamos a hablar tal cual del duelo gestacional, considero que ya desde hasta el mismo término, ahorita que lo empecemos a platicar, ya se presta para que haya muchas, no sé si la palabra correcta sea, ahorita me corrige, para que actuemos con ignorancia a lo mejor, porque como no sabemos, no tenemos las herramientas, o socialmente ni siquiera lo mencionamos, todavía es como muy tabú hablar de la muerte, del acompañamiento, de los procesos tanatológicos, que hacen que no tengamos a lo mejor la mejor manera de poder estar, acompañar y ser para una persona que está pasando un duelo. Pero entonces, el duelo gestacional, ¿en qué consiste tal cual? Mira, me gustaría que habláramos de gestacional, perinatal y neonatal, ¿sí? Muy bien. Aunque digo, lo anunciamos como gestacional, pero en realidad los tres son duelos muy desautorizados, que luego también vamos a decir, ¿no? ¿Por qué nos referimos a estos como duelos desautorizados? Los duelos gestacionales ocurren cuando se vive la pérdida de un bebé, de una bebé durante el embarazo, ¿no? Son estas pérdidas que tenemos durante el embarazo. Este es duelo gestacional. El duelo perinatal es la pérdida que se tiene durante el parto. Por ahí hay una gran como debate de si solo durante el parto y unos cuantos días después del parto. Y neonatal estrictamente es el duelo que se vive por una pérdida de un bebé o de una bebé durante los primeros 28 días. Pero la verdad es que las repercusiones, como la experiencia de duelo, se puede extender igual de 28 días a un año de haber nacido un bebé, pues, ¿no? O sea, son como... los duelos siempre son distintos, todos tenemos un duelo distinto, sin embargo, podemos decir que hay ciertas características en donde podemos englobar a todas estas pérdidas de niños, de niñas, de bebés que se dan en esto, ¿no? Sea en el embarazo, durante el parto, los primeros días después del parto o incluso hasta un año después, aunque te digo, estrictamente los médicos, las médicas me dirán, no, neonatal son solamente 28 días, pero en realidad la experiencia de duelo, o al menos así fue como yo me formé, la podemos extender hasta todavía un año, ¿no? Después de haber nacido el bebé o la bebé. Son pérdidas que viven las familias pues muy silenciadas, ¿no? Muchas veces es solo la mamá quien se da cuenta de esta pérdida, otras veces es la mamá y el papá, pero en realidad sí es una pérdida que se vive muy en silencio. Y suele el término muerte de cuna aplicar a esto o ya es algo aparte o es Uh-huh. ajeno.
Sí, ¿sí? sí, sí, que generalmente se da en estos primeros días de vida o incluso durante el primer año, ¿no? O sea, hay muchos motivos para que fallezca un bebé o una bebé en el embarazo. A veces tiene que ver con malformaciones, a veces tiene que ver con aspectos genéticos, ¿no? Incluso una vez que nacen los bebés y las bebés, realmente estamos como no sé, estamos muy educados, pensamos que los seres humanos venimos a cumplir el ciclo vital, ¿no? Nos enseñaron en la primaria que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos y luego morimos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nosotros no, ¿no? Nuestra función, nuestra misión no es cumplir este ciclo vital y que nuestra vida tiene sentido desde el primer día, ¿no? Desde ese día uno en el que la mamá se entera que es mamá, desde ese día ya existe una persona y existe como una visión, ¿no? Hacia futuro. Y bueno, todo esto para decir que, pues claro, nos sorprende mucho la muerte de bebés recién nacidos, ¿no? Es muy impactante. Si de por sí ya la muerte de niños, de niñas, que nos confronta como con esta lógica que alguien nos enseñó, pues si de por sí eso ya es complicado, pues mucho más la muerte gestacional y neonatal, ¿no? Ah, es que es tu micro, creo. Por ahí ¿Me hay acerco algunos más? acentos. Listo. Ya, ok, ok. Le comentaba, maestra, que entonces es una situación que el impacto emocional muchas veces se hace silencioso y sí va teniendo repercusiones años después, ¿verdad? Porque Sí. en consultoría me ha tocado de que cuando ya haces tú el diagnóstico y empiezas a hablar de cuántos hijos tuvieron, por ejemplo, una situación de pareja, y es impresionante, obviamente, que hay familias donde sí tienen muy marcado ese niño, esa niña que murió muy chiquito, que inclusive no alcanzó a dar a luz, y cómo en algunos casos sí repercutió en toda la dinámica familiar. Antes de continuar, maestra, ya hay saludos, voy a irlos mencionando porque luego se nos acumulan. Nora Maravilla puso que le gusta el programa. Muchas gracias, Nora, por estarnos sintonizando. Ella está estudiando psicología y justamente esos temas le gustan. Mm. Juana Inés Parra Hernández, Juanita, muchas gracias por estarnos viendo. Nos está sintonizando y puso que le gusta el programa. Y también Daniel Ruiz Magaña, mi hermano, puso que le encanta el programa. Pues muchas Mm. gracias a los que están ya escribiendo y sintonizando. Entonces, volviendo al tema, el impacto emocional, ¿cómo suele, digo, no sé que no hay una estandarización, ¿verdad? Pero Mm. ¿cómo suele presentarse con estas personas? En general, pues, porque sabemos que cada caso es diferente. Sí, pues mira, un duelo, un duelo siempre va a tener un impacto emocional importante, ¿no? Una pérdida significativa siempre va a tener repercusiones importantes. Siempre, siempre les digo en consulta que somos tocados por la vida de las personas que nos acompañan, pero también somos tocados por su muerte, ¿no? Entonces, así de impactante será. Si es muy significativa la vida de esta persona que está al lado de nosotros, pues también su muerte va a ser muy, muy significativa. Y hay muchas emociones, o sea, a nivel afectivo, regularmente hay mucha angustia, hay mucha tristeza, hay mucho enojo, mucha desesperación, mucha desesperanza. Todas estas emociones y sentimientos son comunes en el duelo. Claro, cada uno de nosotros va a vivir la experiencia de duelo de manera distinta porque impacta en nuestra personalidad también y en los recursos que tenemos y en la gente que está a nuestro alrededor. Sin embargo, como te decía hace un rato, pues sí hay ciertas características comunes. Ahora, eso hablando de un duelo a nivel general. Además de esto, añade el hecho de que es una mamá y un papá quien está atravesando este duelo. Mamá y papá consideran que su labor principal es preservar la vida de sus hijos, ¿no? De sus hijos, de sus hijas. Entonces, casi siempre la primera reacción es pensar que fallaron como mamá. Y ahorita, digo, podemos hablar bastante de la mamá, aunque también el papá está atravesando un proceso de duelo, que todavía es mucho más desautorizado el duelo del papá que el de la mamá, ¿no? Pero bueno, mamá casi siempre considera que falló, casi siempre piensa que por algún motivo Dios no le ha permitido tener hijos, ¿no? Que algo hizo mal, que no le permitió tener hijos.
No sabes cuántas veces me han dicho, debí de haberme cuidado más, debí de haber buscado ayuda antes, debí de haber acudido al médico, yo sentía que algo no estaba bien y no me hice caso, ¿no? Y todos estos pensamientos lo único que nos muestran es que hay mucha culpa, ¿no? Hay mucha culpa de lo ocurrido. Y eso es parte del trabajo que hacemos, ¿no? Concientizar que uno no es responsable de la vida y de la muerte de las otras personas, incluidos los bebés, ¿no? Incluidos los bebés que están en gestación. De forma que, como te digo, sí, la verdad es que se atraviesa bastante culpa, muchas veces hay mucha frustración y luego, sabes, Jorge, otro asunto complicado es que a veces hay múltiples pérdidas. Se da un embarazo, se viene la pérdida del embarazo, perdiste a tu bebé y meses después las personas se vuelven a embarazar y de nuevo pueden perder a su bebé. Cuando de nuevo pierden a su bebé y no se ha trabajado el duelo anterior, tenemos duelos acumulados y más de un duelo significativo en menos de un año y medio hace que nuestro proceso de duelo sea bastante complicado, sea bastante complejo. Eso es un factor de riesgo importante. Si uno tuvo más de una pérdida significativa en menos de un año y medio, es mejor acompañarse, ¿no? Eso en el caso de que se vuelva a dar la pérdida, pero también suele haber mucho estrés, mucha preocupación, mucha angustia cuando no se da la pérdida, es decir, hubo mi primer pérdida gestacional, después me embaracé y vivo con muchísimo miedo mi siguiente embarazo, ¿no? Porque sé que esto puede ocurrir, sé que puede ocurrir una nueva pérdida y estoy todo el tiempo como queriendo controlar lo que está ocurriendo, pues, ¿no? Sin darnos cuenta que uno en realidad no puede controlar nada en relación a la vida y a la muerte, ¿no? De las otras personas. Y en este caso, cuando ya ocurrió la pérdida, la necesidad de apoyo, ¿cómo suele ser? ¿Sí suelen las personas como en primera instancia tener como esa iniciativa de acercarse a la tanatología o más bien suelen ser recomendados o empujados por alguien más? ¿Cómo ha sido su experiencia en este caso? No, fíjate que no. Y ahí podemos entrar al hecho de que es bastante desautorizado. El hecho de que un duelo sea desautorizado implica que el resto, o sea, el grupo, la sociedad, no me da permiso de vivir el duelo. Hay muchos duelos que son desautorizados. Puede ser, es muy común la pérdida de la mascota, ¿no? Que no es un duelo autorizado por el resto de las personas. A veces gente que está involucrada como en actividades delictivas y que pierden la vida, pues el resto de la población te señala y no te permite vivir tu duelo. A veces también personas que pierden la vida relacionados con adicciones o con suicidio, ¿no? Y en el caso del duelo gestacional, es desautorizado de entrada porque nadie sabe que tú ya eres mamá. O sea, tú fuiste mamá el día que te dijeron estás embarazada, ¿no? En ese momento, pues para ti te convertiste en madre y en ese momento empezaste a visualizarte como mamá, empezaste a visualizar a tu hijo, a tu hija también, y iniciaste tu vínculo afectivo, ¿sí? Y estás perdiendo eso, estás perdiendo ese vínculo afectivo, pero también estás perdiendo el futuro. O sea, en el caso del duelo gestacional, no solo se vive la ausencia en el presente, sino que se pierde todo el futuro que se había pensado, ¿no? Y las demás personas no están experimentando eso. Las demás personas, ¿sabes qué es lo que dicen? Dios sabe por qué hizo las cosas. Seguramente sigan haciendo la tarea y seguro, están muy jóvenes, seguro van a tener más hijos. Te tienes que reponer pronto para que puedas atender a tus hijos que sí tienes en vida. Bueno, sí, está triste, pero agradece que ya eres mamá de alguien más, ¿no? Y todos esos consejos, todos esos mensajes, todas esas frases, lo único que hacen es hacerte creer que no es posible vivir el duelo, ¿no? Hacerte creer que no mereces estar en duelo, que no tienes por qué sentirte de esta forma en la que te estás sintiendo. De manera que, bueno, el hecho de que sea muy desautorizado hace que las personas regularmente no se acerquen a solicitar acompañamiento.
Si ya de por sí la tanatología no creas que es como algo tan buscado, ¿no? Como que de alguna forma pensamos que uno tiene que poder con lo que estamos viviendo, ¿no? Y no nos damos cuenta que podemos atravesar eso que estamos viviendo, pero no necesitamos atravesarlo solos. O sea, hay gente que te puede acompañar, ¿no? Entonces te digo, si ya de por sí no es como tan sencillo que se busque acompañamiento, en el duelo gestacional, pues mucho menos, porque las demás personas no están autorizando que tú te sientas de esta forma y posiblemente no te van a invitar, no te van a decir, no te van a orientar para que vayas. Oye, en los trabajos ni siquiera es ley que puedas ausentarte si perdiste a un bebé. No es ley. Dependes de la buena voluntad o del criterio o de la formación de la persona que está en recursos humanos, ¿no? Entonces, imagínate lo complejo, ¿no? Acabas de perder a tu bebé en el embarazo, a los 2, 3 días tienes que regresar a trabajar, el resto que no sabe que ya perdiste a tu bebé, te pregunta cómo vas, para cuándo, o cuando se enteran te empiezan a decir todas estas frases, ¿no? Que te digo. Entonces, no, la verdad es que no suelen llegar como tan como constante, ¿no? Y qué fuerte, ¿verdad? Porque como se dice, inclusive la materia legal, pues está vacío, hay un hueco. Y justamente es donde pensamos cómo es importante que al menos haya esa formación en las personas, como usted dice, al menos que la de recursos humanos tenga esa empatía o tenga ese conocimiento, si no, hasta con eso cargan las personas. Sí. Hay saludos primero. Isa Arriola nos manda saludos. Ella también está estudiando ahorita la licenciatura ahí en el Juan Pablo II. Te mandamos saludos, Isa. Muchas gracias por estar viendo. Y Elena Ruiz, que nos ve desde Anaheim, puso que le encanta el programa. Gracias, Marta Elena. Es tu tocaya, mire. Gracias, Marta, por estarnos viendo. En este aspecto, volviendo a lo que es la necesidad de apoyo, ¿qué tan conveniente es que a los familiares extensos, bueno, dígase a los abuelitos o a los papás de los que acaban de fallecer o suegros, se les involucre, se les haga partícipe para que acompañen? Si se recomienda, ¿no? Y junto con eso, también otra pregunta que a mí me ha llegado mucho al consultorio y que me dicen, es que no sabe el niño que se murió, que tengo un hermano antes, que tuvo un hermano antes y falleció. ¿Les digo, no les digo? Yo también así es una de las preguntas que me llegan a preguntar, a ver la redundancia, pero sí, ahorita que nos puede usted aclarar en ese punto, porque ya el segundo sí se dio, ya nació, dice, pero cuando sea grande, le comento que no fue el primero, y me quedo yo así como que, híjoles, yo no sé qué responder, pero bueno, lo bueno es que usted es la experta. Gracias. Es que no es el primero, es el segundo, ¿no? Y algo que decimos mucho en tanatología y especialmente en el duelo, en la consultoría de duelo gestacional, es que hay que tratar este duelo como si ese bebé tuviera más años, ¿no? Si una mamá pierde a un hijo a los 5 años, el resto de la gente no le dice, no digas nada, todo va a estar bien. El resto de la gente generalmente los acompaña, las acompaña, ¿no? Están ahí para ellas. A lo mejor si hay un momento en el que hay presión para recuperarse, para como restablecerse, a lo mejor sí, sobre todo si hay más hijos, pero generalmente el resto está, te digo, acompañando, aunque ellos también están atravesando la pérdida, ¿no? Pensando en la abuela, el abuelo. La abuela, el abuelo también acaban de perder a su nieta o a su nieto. Ellos también están atravesando este duelo. Pero algo en lo que hago mucho énfasis es que sí, son abuelos y son abuelas, pero no son la mamá, ¿no? Entonces, ellos también de alguna forma podrían estar ahí para acompañar el proceso de duelo de la mamá y del papá. Y cuando digo acompañar es estar atentos, o sea, estar al pendiente, observar, estar al lado, ni siquiera se necesitan decir cosas, o sea, es simplemente verdaderamente acompañar, estar ahí al lado y saber que cuentas contigo y a lo mejor ser un poco útil, ¿no? Un poco útil como en cosas de la comida, si hay que atender al resto de los hijos, pues como
acercarse, ¿no? Apoyarse en ese sentido. Pero sí, claro que vale la pena que se involucre, porque es una manera de validarlo también, Jorge. O sea, el hecho de que la abuelita y el abuelito estén involucrados en esto significa que están validando esta pérdida. Y digo, pues acá en el consultorio les digo, nadie tiene por qué validar tu duelo, ¿no? Tú sabes que tu duelo existe, sin embargo, que el resto, que el grupo, que la comunidad, que mi familia le dé valor, reconozca esta pérdida, también me da permiso a que yo pueda explorar más y a que pueda explicar cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y que me pueda de hecho sentir así, ¿no? Que tenga permiso de sentirme de esta forma. De manera que, pues sí, la respuesta es claro que vale la pena que se involucren. De hecho, fíjate que ese sí es uno de los casos que suele suceder, que la mamá, es decir, la abuelita, la mamá de la mujer que acaba de perder a su bebé, muchas veces es quien me busca, muchas veces es quien me dice, estoy muy preocupada por mi hija porque la veo muy mal y no sé cómo ayudar, ¿qué hago, no? Y pues la respuesta siempre es esa, hay que estar ahí, hay que acompañar, hay que estar presentes, hay que dar oportunidad, hay que darle tiempo, o sea, el duelo lleva tiempo y no somos conscientes de eso a menos de que estemos atravesando la pérdida. Si estamos atravesando la pérdida, nos damos cuenta que claro que lleva un tiempo recuperarnos, pero si no, si estamos observando, si estamos alrededor, pensamos que pasadas 2, 3 semanas ya tendríamos que estar mejor. Pasados 3 meses ya tendrías que estar igual en tu vida como estabas antes. Y eso no es cierto. O sea, insisto en que si somos tocados por la vida de las personas, también somos tocados por la muerte de las personas. Y eso significa que yo tengo que aprender a existir en este mundo sin esta persona, ¿no? Y eso lleva tiempo, o sea, lleva tiempo descifrar cómo lo vamos a hacer. Aunque esta persona sea un bebé, aunque esta persona tenga días de que yo me haya enterado de que estoy embarazada, aunque tenga meses, ¿no? No importa, esta persona existe, esta persona además ya tiene un vínculo conmigo y además de esto, lo que te decía, de que se pierde también el futuro, se pierde todo lo que no va a suceder. Fíjate que a muchas mamás les pasa que trabajan, ¿no? Su pérdida gestacional, se como integran esta pérdida. Decimos mucho en el duelo que los duelos no se superan, no son como una prueba que hay que superar, sino que los aceptamos, los integramos, los asimilamos, ¿no? Aprendemos a vivir en este mundo con esta ausencia y pasa el tiempo, trabajan, hacen todo este proceso, pasa el tiempo y de repente un día se dan cuenta que de nuevo llegan a ellas ciertos sentimientos o emociones relacionados con la tristeza, ¿no? A lo mejor pasa el tiempo y de repente el hijo de tu amiga está haciendo la comunión y te das cuenta que tú no vas a tener esa comunión con ese bebé que perdiste. A lo mejor lo vas a tener con otros, pero con ese bebé que perdiste no, ¿no? Y eso solo lo siente la mamá. El resto de la gente no se da cuenta de eso. El resto de la gente lo que dice es, bueno, pero tienes a este otro hijo. Bueno, pero puede ser madrina, ¿no? No, solo mamá y papá son quienes están viviendo esto, ¿no? La respuesta es sí, hay que involucrarlos. Y respecto a la otra pregunta que me hacías de si hay que decirle a los hijos, sí hay que decirle a los hijos. Todos los secretos van a ocasionar problemáticas en nuestro sistema familiar, ¿no? Ya sabemos esto, los secretos se vuelven luego un mito, luego un problema, ¿no? Dentro del sistema. Y también hay que darle lugar a estos bebés. Ahora en esta especialización que te digo que hice de duelo gestacional, hay un trabajo que hacemos para honrar la vida de estos bebés y parte de este trabajo es hacer rituales. Algunos son rituales de despedida, algunos, pero otros son rituales de conexión. Y muchas veces los rituales de conexión son espacios en donde la familia honra la vida de este bebé, pero además tiene ciertos como artículos, ciertos elementos que les permiten conectar con la vida de este bebé, ¿no? Y no dejarlo en el olvido. Porque esto suele suceder bastante con ese tipo de duelos, ¿no? Tuve a lo mejor la prueba de positivo, a lo mejor por ahí tuve una foto del ecosonograma que me hicieron y ya, ¿no?
ocurre la pérdida, pasan los meses, pasan los años y luego ya ni siquiera tengo ni la prueba de embarazo ni el ecosonograma. Y aunque yo en mi corazón y aunque yo en mi mente y aunque yo en mi cuerpo sé que tuve un bebé que falleció, ¿no? Que falleció durante el embarazo, parece que está como borrado del sistema familiar, ¿no? Y luego se vive, se siente, ¿no? Por ahí está presente esa pérdida y eso tiene repercusiones en el resto. Entonces, tener un espacio de conexión ayuda mucho a las familias. Es algo similar como lo que hacemos bueno, cada familia decide cómo hacerlo, pero muchos hacen algo similar como en los altares de muerto, que ponemos nuestro altar, pero el propósito es tener un espacio que sea visible y que quede como permanente. No quiere decir que tengas que tener un altar con el eco, ¿no? A lo mejor de hecho hay muchas familias que lo que hacen es una cajita de recuerdos, le llamamos. Es una cajita en donde van poniendo todos estos objetos que son simbólicos, que tienen mucho peso emocional y cuando lo consideran necesario, acuden a la cajita, van, la ven otra vez, ¿no? Vuelves a llorar en esa cajita, vuelves a apapachar esos artículos que tienes, pero ese ritual te permite mantener como la conexión y se sugiere que todos en el sistema familiar lo sepan, ¿no? Que incluidos los niños, las niñas, que sepan que hubo un bebé, que ese bebé falleció en el embarazo o que falleció en el parto o los primeros días y que tenemos esta cajita, te digo, o este pequeño altarcito o cualquier como objeto, ¿no? Simbólico en donde ellos mismos también puedan acudir en caso de que lo necesiten. Cuando ocurre, maestra, el caso ya de personas que deciden tal cual interrumpir el embarazo y ya después llega esa parte de remordimiento, ¿también se puede considerar que es como esa parte de duelo gestacional? ¿Hay una variante o cómo es? No, también es un duelo gestacional, y es que el duelo es el duelo, ¿no? Y sin importar si has decidido por las circunstancias que tú estás viviendo, has decidido terminar voluntariamente con este embarazo, aún así puedes tener un proceso de duelo. Que eso es otro tipo de duelo desautorizado, ¿eh? Se vincula mucho como con todos estos duelos que tenemos cuando uno toma la decisión de terminar algo, ¿no? No importa que tú estés tomando la decisión de terminar algo, de cualquier forma estás atravesando una pérdida, de cualquier manera tú estás atravesando una pérdida y por tanto vas a atravesar un proceso de duelo. Dependerá también bastante de las creencias, ¿no? Que tenga y pues no sé, de las circunstancias que están a mi alrededor, pero también se considera duelo gestacional. De hecho, es duelo gestacional por pérdida voluntaria del embarazo. Ok. Sí, sí es importante tocarlo porque, bueno, si llegan a ver esos casos, me acuerdo muy bien, rápidamente lo menciono, una persona que así, esa era la condición, ya habían pasado algunos años, apenas como que le había caído el 20 de esa situación tal cual, y sí llegó con mucha confusión, tenía un poco de todo, entre remordimiento, miedo, inseguridad, y lo más triste, a mí lo que se me hace más triste es eso, que no lo hablaba con nadie, porque justamente cuando lo trató de hablar con su mamá, lo primero que le dijo, ¿y qué me dices? Si tú fuiste la que lo decidiste. Entonces, desde ahí me quedé, wow, sí hay otras dimensiones a la complejidad de la situación que sí hacen que se haga más difícil. Luego, en este caso específico, ni siquiera lo compartió con alguien más, porque no había papá. Entonces, más complejo se volvió, para ella de este tiempo presente, el salir adelante con estas circunstancias. Claro. Y lo que dices es muy común, ya sea por pérdida voluntaria o involuntaria del embarazo. Muchas veces yo acompaño personas que están atravesando un proceso de duelo, y cuando pregunto cuáles han sido tus pérdidas significativas en tu vida, ahí dicen, bueno, perdí un bebé, pero no sé, tenía 2 meses de embarazada o apenas me acababa de enterar. No sé si esa cuente, dicen, no, hasta ellas mismas a veces como que lo han dejado un poco en el cajón ahí del olvido porque el resto de la sociedad no les ha permitido explorarlo. De hecho, digo, ahorita pensaba, no sé si estás familiarizados
tal vez sí, que las familias, mamá, papá o la mamá, ¿no? De forma autónoma, muchas veces deciden anunciar que están embarazadas hasta después de los 3 meses de embarazo. Esta es una práctica que lo único que hace es ayudarnos a que sea más desautorizado el duelo. Y de hecho, a veces hasta el personal de salud les dicen, ¿no? Así de, bueno, cualquier cosa puede pasar en estos primeros 3 meses. Yo te diría que te esperaras, pero que te esperaras a qué, ¿no? Ya, tú ya eres mamá y ya te imaginaste un futuro con esto. Y si ocurre la pérdida a los 2 meses o al mes, te va a doler igual que si ocurre la pérdida a los 3 meses, ¿no? O sea, no, el tiempo no impacta en este proceso de duelo. Estás perdiendo un bebé y estás perdiendo tu ilusión de ser madre, ¿no? De ser madre en vida, porque ya eres mamá desde que tienes esta noticia. Entonces, ahí, ¿cómo podríamos empezar como a acercarnos o apoyar? ¿Cuál sea como la manera correcta? Siendo uno ajeno, o sea, no siendo el papá o la mamá, o sea, yo persona que tampoco soy tal cual familiar, no soy el abuelo, ¿cómo me acerco? ¿Qué podría yo hacer? Cuando alguien perdió a un bebé, ¿qué dirías? Lo mismo que diríamos si esta mamá pierde a su bebé a los 5 años, pierde a su hijo a los 5 años. Lo mismo, ¿no? Lo lamento mucho, estoy contigo. Si necesitas algo, aquí estoy. Pero si hay algo en lo que puedo ayudarte, verdaderamente estar. O sea, siempre les digo esto, si vas a ofrecer tu ayuda, asegúrate de sí ser de ayuda. Decirles que ellas son quienes pueden solicitar lo que necesiten, ¿no? También les digo mucho, hay que hacernos útiles en cosas prácticas de la vida, Jorge. O sea, que igual y parecen como niñas, pero en realidad no lo son. Como llevar comida, mandarles comida a la casa, si hay hijos, estar atentos. Eso es un punto sumamente importante. Si hay personas, infantes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, ellos están pasando la pérdida de su hermano o de su hermana que estaba en el embarazo, pero también están pasando una pérdida, le llamamos secundaria, que es cuando pierdo otra cosa, cosa no es la palabra adecuada, pero tengo otra pérdida a raíz de mi primer pérdida, a raíz de la pérdida principal. En este caso, un niño o una niña, además de perder a su hermano o a su hermana, está perdiendo la atención de su mamá y de su papá, porque sus papás están en el duelo y mientras están en el proceso de duelo, difícilmente van a estar disponibles. Es que no están disponibles emocionalmente. Aunque uno les diga, te tienes que recuperar, aunque incluso la mamá haga un gran esfuerzo por estar ahí presente, es que no estás disponible emocionalmente. Tu corazón está atravesando esta pérdida de tu otro hijo, de tu otra hija. Entonces, si uno es una persona alrededor de esta familia y eres un adulto confiable, ¿no? Si los niños te tienen confianza, hay que estar atentos, hay que acompañar a los niños, porque tú no estás atravesando el duelo. Entonces, ayuda mucho tener otros adultos significativos que te estén cuidando, que estén ahí como alrededor de ti, mientras mamá y papá atraviesan este proceso de duelo, que se van a recuperar, en algún punto se van a recuperar y emocionalmente van a estar como mucho más disponibles para atenderte, para atender a los niños, pero mientras tanto, eso hay que hacer, ¿no? Y nunca jamás hay que minimizar, nunca jamás hay que decir cosas como, estás muy joven, te vas a volver a embarazar. De entrada porque no lo sabemos, no sabemos si eso va a ocurrir. Y insisto, sí, puede ser que te embaraces, pero te vas a embarazar de otro bebé. Un bebé no sustituye al otro, ¿no? Hay que evitar estos comentarios. Y si se puede, pues hay que dar tiempo para que se recuperen, ¿no? Si por aquí nos están escuchando personas que son directores, directoras de empresas, de escuelas, pues hay que dar tiempo. Ahí ocurrió una muerte, ahí ocurrió una pérdida y hay que tratar esta pérdida como se trata cualquier otra, ¿no? El hecho de que sea un bebé pequeño no significa que la huella sea menor. Me gusta mucho también la parte que usted está mencionando, lo dijo al principio, de que todavía con el varón puede ser más desautorizado.
ahí en esta parte, ¿qué es lo que usted recomienda o cómo lo ha visto esa experiencia? Porque sí, porque a veces ni tampoco con la mamá tenemos la consideración, pero es un poquito más común que te diga, pero con el papá me he dado cuenta que nos quejamos de que está ausente, de que el papá no lo integramos a la familia, a la dinámica, pero es que también socialmente lo hacemos menos, socialmente, el día del padre, pues cualquier día, y el día de la madre es el 10 de mayo, o sea, entonces esa parte del duelo, pues me imagino que es todavía más común como usted menciona, pero hay que se puede hacer o cómo ha sido esta parte de poder acompañar y validar al papá, que al fin de cuentas, pero es mi hijo también, no nomás la mamá. Sí, sí, o sea, está atravesando este proceso, también está perdiendo un hijo, también está perdiendo su paternidad hacia el futuro, ¿no? También se está perdiendo esa parte. Cuando perdemos a alguien, no solo perdemos a esta persona, nos perdemos un poco nosotros también. O sea, hay una parte de nosotros que muere cuando muere esta otra persona, ¿no? Que es la parte que está en relación con el otro. Entonces al papá también le está ocurriendo eso. Y, ¿sabes? Creo que hay que ser como muy atentos emocionalmente y muy dispuestos emocionalmente para que los hombres se puedan como prestar a verse vulnerables, que ese es como el gran asunto, que en la sociedad no se permite tanto que los hombres sean vulnerables, ¿no? Y que además se exige bastante para que sea quien cuide, para quien sea el fuerte de la familia, para que acompañe y sostenga a la mamá, para que acompañe y sostenga a los hijos. Y si bien es una tarea compartida, ¿no? Es decir, papá sostiene, pero mamá también sostiene, ¿no? Y se van ayudando uno al otro, ¿no? Se están como turnando, digámoslo así, ¿no? En el sistema familiar. Eso sabemos que es como lo prudente, digamos, ¿no? Que se puedan acompañar de esa forma, que se puedan apoyar de esa forma. Pero como mamá está atravesando esta pérdida, que además es una pérdida física, y que además puede haber como ciertas repercusiones a nivel del físico, de su cuerpo, de salud, tal cual, pues mucho más, ¿no? Se le exige al hombre. Yo diría que de entrada validemos, ¿no? Que de entrada digamos que debe ser un proceso complejo, así tal cual, ¿no? Lamento mucho que estés atravesando esto, debe ser un proceso complejo, debe ser algo duro, ¿no? De atravesar. Si tienes que ser fuerte dentro de tu casa, acá conmigo puedes ser vulnerable, ¿no? Acá conmigo podemos platicar, aquí no necesitas ser fuerte. Eso también es algo muy, muy importante que le digamos a las personas. Aquí no necesitas ser fuerte, yo estoy aquí para acompañarte, yo estoy aquí para cuidarte, ¿sí? Y pues procurar que no sea invisibilizada la pérdida, ¿no? Procurar que sea una pérdida visible. Y algo también que es importante para quienes nos están escuchando, que no son mamá y papá, ¿no? Estar atentos a que quien lleva el mando del duelo son los dolientes, es decir, mamá y papá. Algo que me parece muy importante que todo el mundo sepamos, que creo que se habla poco de esto, es que cuando atravesamos un proceso de duelo, siempre nos acercamos y nos alejamos de la realidad de la pérdida. Es decir, va a haber días que yo todo el día quiero estar hablando de que perdí a mi bebé. Todo el día quiero hablar de eso. Y va a haber otros días en donde no quiero que nadie hable de esto y me quiero ir a trabajar y quiero hacer como que nada pasó. Y es natural, es conveniente, de hecho es necesario. Si todo el tiempo estuviéramos de cerca tocando la pérdida, nuestro duelo se volvería bastante complejo hacia algo deprimido, complejo hacia un duelo crónico, complejo incluso hasta hacer un duelo patológico, ¿sí? Si por el contrario, todo el tiempo nos estamos alejando de la pérdida, todo el tiempo estamos evadiendo, también nuestro duelo se va a volver complicado, lo vamos a inhibir, nos vamos a poner una máscara. Hay muchos mecanismos que llevamos a cabo para acercarnos o alejarnos. Lo que quiero decir es que está bien que nos acerquemos y nos alejemos, y quien lleva el timón es el doliente. Así es de que si eres una persona que está alrededor, que está cerca, procura estar atenta.
para que si mamá que perdió a su bebé quiere hablar de eso, pues tener oídos para hablar de eso. No importa si es la cuarta, la quinta, la décima, la 20ª, no importa cuántas veces me haya contado esto, no importa, lo hablará las veces que sean necesarias, ¿sí? Pero si por otro lado no quiere hablar de esto, pues también no hay que violentar, no hay que presionar para que lo hable. O sea, nosotros necesitamos observar un poco para ir al ritmo de cómo van las personas que están pasando el duelo. Porque, insisto, nosotros no lo estamos viviendo, nosotros estamos acompañando, ¿no? Entonces hay que observar esto. Y solo, digamos, dar orientación cuando veamos que ya ha pasado demasiado tiempo en un lado o en el otro, ¿no? Ha pasado demasiado tiempo de frente a la pérdida o ha pasado demasiado tiempo evitando la pérdida. Maestra, para ir concluyendo entonces este tema, de forma social, ¿qué tendríamos que empezar como a cambiar? Me refiero porque hasta, como decimos, hasta las mismas instancias de salud, las mismas instancias gubernamental, también, ¿por qué no decirlo? El mismo sistema educativo tiene cierta tendencia a minimizar, a organizar la muerte y la vida de una manera, y a lo mejor suena utópico, pero ¿cómo podríamos iniciar entonces ya como sociedad, ya no tanto como familiares, en general como sociedad? Reconocer que ocurrió la vida y por lo tanto ocurrió la muerte, ¿no? Y esto significa que una vez que ocurrió la muerte, estoy atravesando un proceso de duelo. Eso es lo primero que diría, ¿no? Recordar que como seres humanos no venimos a cumplir el ciclo vital. O sea, nuestro sentido de vida no se cumple si nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nuestra vida tiene sentido desde el primer momento. Y eso creo que nos ayuda mucho a tener presente que si nuestra vida tiene sentido desde el primer momento, eso significa que el duelo va a ocurrir, tengas 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, no importa, ¿no? No importan los días ni los meses de vida que tengas. Recordar que una mamá es mamá desde el momento en el que se le dice y que está perdiendo el futuro. O sea, también está llorando por el futuro, no solo por el presente. Tener presente es que nadie sustituye a nadie, ni un bebé a otro bebé, ¿no? Y son cosas que parecen lógicas, pero que en el día a día en realidad no se ven así, ¿eh? O sea, por las frases que decimos, no se ven tan de esa forma. Y también diría darle un lugar a ese bebé. O sea, darle un lugar a ese bebé es con los niños, con las niñas, decirle, sé que tu mamá está embarazada, ¿no? A la mamá decirle, señora, sé que perdió a su bebé, lo lamento mucho. O sea, no hacer invisible la pérdida, no hacer invisible la pérdida, esto es importante. Y bueno, la verdad es que cada persona va a decidir cómo va a vivir su maternidad y paternidad, cada persona va a decidir cómo va a vivir su duelo también. Creo que hay ciertas prácticas que no ayudan, como eso de decir después de los 3 meses, ¿no? Que estás embarazada. No ayuda, no sabes la cantidad de mujeres que han perdido bebés antes de 3 meses y que nadie lo sabe y que han vivido en soledad, ¿no? Ese proceso. Muy bien, pues entonces nos queda como esa invitación y como ese tipo de programas que ahorita estamos teniendo, lo que se puede acercar a la tanatología, lo que también nos orienta a la psicología, para, pues sí, tener ese acompañamiento humano, espiritual con el otro, que al fin de cuentas, pues es nuestro prójimo, que tenemos que tener esa sintonía de poderlo acoger y que también se sienta como parte, ¿verdad? Validar, al fin de cuentas, validar lo que está sintiendo. Exacto. Tengo entendido, maestra, que usted va por ahí a estar en un curso, un taller, no sé si quiere hacer la invitación o platicarnos, si alguien quiere ir con usted, da consultas, ¿cómo lo pueden acercar si a alguien le interesa? Sí, claro que sí. Sí atiendo en consultas. Las consultas pueden ser en línea o presenciales. Por aquí, no sé, te dejo mis datos, ¿no? Para que las personas, ¿sí? Te dejo mis datos para que las personas que quieran contactarme lo puedan hacer. También están las redes de tanatología. Y respecto al taller, sí, en estos próximos días voy a dar un taller. Este es un taller en línea. Es lunes, de hecho ya es el siguiente lunes y jueves, lunes y jueves de 7 a 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Es en línea, pero es en línea síncrono, es decir, en vivo, ¿no? Vamos a estar todos participando ahí. El taller es La vida entre pérdidas.
y vamos a tocar el tema de las distintas pérdidas que atravesamos como personas. No es necesario que estés atravesando un proceso de duelo en este momento, no es necesario. Como te decía al inicio, Jorge, todos atravesamos pérdidas todo el tiempo. Todo el tiempo. Crecer significa que estamos atravesando pérdidas, que nos cambiamos de ciudad, que a lo mejor mi abuelita falleció cuando yo estaba pequeña, que falleció una mascota, que cambié de trabajo. Muchas personas, de hecho, como actualmente atiendo muchas personas que se jubilan y están atravesando una pérdida sumamente significativa, o mamás que se han dedicado todo el tiempo al cuidado de los hijos y que ahora están en el nido vacío y también tienen una pérdida significativa. Entonces, bueno, el taller está orientado a trabajar sobre todas las pérdidas que vamos teniendo, algunas oportunas, algunas inoportunas, pero dar como un recorrido a nuestro camino entre las pérdidas y también, además de esto, como puntualizar sobre algunos aspectos que tienen que ver con el duelo de aquellas pérdidas que han sido más significativas. Y quiero dar 2 becas para las primeras, no sé, tú dime cómo lo hacemos, pero quiero dar dos medias becas para personas que quieran entrar al curso y tú me dices cuál es el proceso que tenemos que seguir. Sí, muy bien, me parece bien que la gente que comparta, vamos dando chance a la gente que te ve en retransmisión y hacemos tal cual una rifa, ya sea que nos contactemos, hoy grabemos un video para que la gente vea que es legal y el viernes, a más tardar el viernes, no, el sábado si quiere, ok, viernes sábado, ¿qué opina usted? Es el lunes, ¿verdad? El lunes, sí, pero no pasa nada, podemos hacerlo el sábado. Bueno, entonces me parece bien el sábado y ya de esa forma pues veamos quiénes son las 2 personas bendecidas con esa media beca que va a otorgar la otorga Marilena Valderrama, así que para que aprovechen, Sí. Aprovechen esta situación y bueno, como usted dice, que también les sirva como persona, como individuos, porque pues sí es algo que tenemos que considerar. Entonces me parece bien, hasta hacemos un flyer ahí para que participe la gente y que vayan a este taller, este curso que usted va a dar. Sale, perfecto. Y recuerden que no necesariamente tienes que estar atravesando un duelo. Vamos a trabajar sobre todas las pérdidas que hemos vivido. Muy bien. Entonces, pues con eso nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa, no sé antes agradecerle a usted que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros en esta noche ya en nuestro programa de educación familiar y como usted dice, esperamos también sus datos para que si a alguien le interesa, pues se pueda contactar con usted directamente o se lo recomiende a alguien que también lo requiera, porque a veces decimos, pues a lo mejor yo en este momento no, pero en esa recomendación pues podemos hasta inclusive salvar vidas, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues algo más que os quiera comentar, maestra. Nada, muchas gracias, me dio mucho gusto estar aquí contigo. Me encanta tener ahora este espacio no maestro-alumno. Felicidades por este programa, felicidades por este proyecto. Y bueno, los datos para contactarme quedan acá con Jorge, por si cualquier persona necesita, requiere ayuda o también si puede recomendar a alguien más. Esto es sumamente importante, ¿no? Estar atentos y acompañar los duelos de las otras personas. Muy bien, pues muchísimas gracias. También se despide su servidor, el maestro Jorge Ruiz Magaña. Nos vamos sintonizando la próxima semana, ya saben, a las 9 de la noche con otro invitado que vamos a tener en su programa Educación Familiar. Recuerden que este video también se sube después a YouTube para que se vayan a darle like, compartir y que pueda llegar también a más personas. Y recordar que estamos en la recta final allá en el Jordán, ya estamos por finalizar los cursos regulares, vienen los cursos de verano, estén muy atentos de todo lo que vamos a tener, viene la segunda feria de matemáticas que ya estamos organizando con la maestra Lupita, para que también estén al pendiente, y recuerden que este viernes finaliza la votación de si somos los cursos en la mañana o en la tarde, entonces para quien todavía no vota, lo pueda generar, porque ya el fin de semana ya les confirmamos en qué turno vamos a tener la edición 2025. Tienen nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, para que cualquier cosa nos pueden contactar y con mucho gusto estamos para ayudarnos. Y nos vemos próximamente en otra emisión más de su programa Educación Familiar. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestra Elena. Bye. Adiós.